Mi gente, ha caído la red narcotraficante que ha puesto en vilo a nuestro presidente Gustavo Petro. Al descubierto, aquí les tengo los nombres de la mayoría de esos integrantes. Ojo con esto, es una red internacional, el cual el gobierno del cambio en cabeza de nuestro presidente está afectando drásticamente sus finanzas y por eso se ha vuelto objetivo militar de estos criminales. Pero nuestro presidente, nuestra fuerza pública, nuestra inteligencia militar está firme en la batalla y le ha dejado claro a estos bandidos que no le tenemos miedo. Y por eso hoy sale oficialmente la lista de esto. Aquí les traigo un video para explicar algunos apartes que nuestro presidente dio, donde sigue insistiendo sobre la nueva junta del narcotráfico. Pero antes de continuar, quiero hacerle como siempre la invitación a que por favor se suscriba a este canal, a que le dé like, comparta nuestro contenido, deje comentarios sobre lo que va viendo en el video y qué le va apareciendo. Además de eso, también habla de la relación que existe, ojo, entre la fiscalía, entre miembros de la fiscalía con el narcotráfico, toda una red hoy expuesta a la luz por medio de la prensa, por medio de este servidor, una recopilación de varios informes de varios medios aquí en este canal lo traigo. Y antes de continuar también quiero pedirles que por favor, si quieren que sigamos trabajando como periodistas independientes, trabajando por la verdad, la mejor manera de hacerlo es apoyándonos con donaciones. Ahí les dejo mi número de contacto que tienen Neiki y David Plata y también les dejo el contacto de PayPal para consignaciones internacionales. Ahora sí, vamos a la obra, vamos con este post que el presidente Gustavo Petro nos enseñó. Dice, esto se llama la Junta del Narcotráfico, que tiene sede en Abu Dhabi. Controlan una red de fiscales y a través del CTI, el puerto de Buenaventura, son autores del asesinato del fiscal paraguayo Pesi y lograron encubrir los autores intelectuales del asesinato. En la fiscalía han buscado asesinarme sin éxito. Esto parece que el presidente estuviera divagando para los que no tienen conocimiento, pero yo aquí le vengo a explicar paso a paso de qué habla el presidente. Primero que todo, comparto una noticia de un capo de la droga de Albania, albano, que se apellida G, lo voy a decir, lo voy a leerlo literal, Gejica, el cual este señor cayó por fin capturado después de estar huyendo desde 2013, si mal no estoy, al fin cae capturado. Y bueno, aquí está como una parte de quién era este señor. Ejica llegó por primera vez a Ecuador en noviembre de 2009, cuando tenía 33 años. En 2013 obtuvo la ciudadanía y se estableció en Guayaquil, el corazón económico de Ecuador. Fue allí donde comenzó a construir su imperio del narcotráfico. Fue uno de los primeros traficantes albaneses en establecerse en Ecuador, haciéndose pasar por hombre de negocio. ¿A quién se le parece eso, mi gente? Este man es un hombre de bien, una gente de bien. Ejica es pionero en términos de ir más allá y posicionarse como un proveedor clave de cocaína. Dijo a Inge Sain, ella es una investigadora de la iniciativa global contra el crimen organizado transnacional, se llama Frajona, dice que este señor fue más allá, trascendió en lo que fue el narcotráfico, prácticamente el Pablo Escobar de esta época en Ecuador. Aún no estaba claro exactamente cuándo Ejica supuestamente comenzó a traficar cocaína a Europa. Está claro que estaba en el lugar correcto, ojo con esto, en la vecina Colombia, cuando en la vecina Colombia el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, firmaron un histórico acuerdo de paz en 2016. Cuando las FARC se desmovilizaron en 2017, los disidentes del Frente 48 de la FARC mantuvieron sus armas y territorios en la frontera entre Colombia y Ecuador. Al carecer de contactos con compradores internacionales, forjaron una alianza con Contru, una red de narcotráfico que dominaba las rutas hacia la provincia ecuatoriana de Sucumbíos. Construct conectó a los remanentes de la FARC con compradores internacionales, muchos de los Balcanes, incluido Gejica. Mi gente, recuerde que o recuerda usted cuando el presidente le preguntó a alias Mordisco que sí, ¿por qué lo quería matar? Justamente por la conexión que existía
del narcotráfico que maneja este señor en la frontera con Ecuador y que además de eso en asocio con estos señores de esta oficina internacional. Ellos ahí simplemente son mediadores. ¿En qué sentido? Y eso lo quiero yo aclarar. Los narcos ya se lo voy a mostrar. ¿Qué son el Clan del Golfo, el ELN y la FARC en Colombia? No son narcos. Simplemente utilizan y cuidan, protegen y garantizan las rutas de los verdaderos narcos. Por eso el discurso de ellos de que ellos necesitan sobrevivir y que ellos garantizan, muchas veces lo han dicho, garantizan en las regiones que los narcos no exploten a los campesinos. Es real. Ellos simplemente vacunan a los narcos para que la droga les llegue de la mejor manera, para garantizarle las rutas, para que no se roben ese veneno. Ahí están estos grupos armados, hay que decirlo, narcoterroristas, GAOs. Y bueno, seguimos por acá, dice, la organización se abastecía de cocaína de un proveedor en Colombia, quien entregaba 4 toneladas de droga mensualmente a centros de almacenamiento en Ecuador. Según informes de la policía española, los pagos por los envíos de cocaína se depositaban en cuentas bancarias pertenecientes a un miembro de la red de Jejica, según la Fiscalía ecuatoriana. Una vez que la cocaína llegaba a Ecuador, subcontratistas ecuatorianos se encargaban del almacenamiento y el transporte, toda una red. La organización de Jejica pagaba a estos subcontratistas en cocaína, según el funcionario antinarcótico. Les pagaban 10 kilos de cocaína y esos 10 kilos se exportaban. No se exportaban, sino que se redistribuían localmente. Es decir, tenían todo copado, tanto localmente, cierto microtráfico, como el narcotráfico internacional. Pagaban con coca. Muy bien. Su contacto más importante, dicen las autoridades, fue Tania Varela. Ojo con esto. Quien fue jefa de la policía de Ecuador en 2021 y 2022 y está siendo investigada por la Fiscalía de Ecuador en relación con Jejica. Esta muchacha hizo para vender. Legisladores ecuatorianos alegaron que Valera, es decir, esta directora de la policía, comenzó a colaborar con Jejica cuando ésta estaba destinada a un aeropuerto de la provincia de Guayas. ¿Se acuerdan quién hizo lo mismo? ¿Quién le entregó licencias de vuelo a un narco por ahí? Y bueno, esta señora prácticamente hizo lo mismo. Supuestamente lo ayudó colocando policías de confianza en lugares clave para facilitar sus operaciones de narcotráfico. Para asegurar la llegada de cocaína a Europa, Jejica colaboró con Mario Sánchez Ricaldi. Vaya anotando los nombres, por favor. Un empresario argentino-italiano radicado en la Costa del Sol española. Ricaldi desempeñó un papel clave en el blanqueo de las ganancias de la organización. Según las autoridades españolas y ecuatorianas, juntos controlaban de principio a fin la ruta de cocaína desde Colombia hasta Europa. Ahora le tengo una pregunta antes de continuar. ¿Quién se fue para España y se sentía muy tranquilo en España hasta que tuvo que salir de allá porque la presión del gobierno de Colombia no lo dejaba en paz y tuvo que huir del gobierno español, de tierras españolas, para Portugal? El señor Pitufo. Va muy de la mano todo este cuento, déjenme avanzar y ya les voy contando. Seguimos por acá. Bueno, este señor alias El Tigre. Alias El Tigre es un narco español. Ojo, porque con España es la puerta de entrada al narcotráfico en Europa. Este señor El Tigre utilizó un modus operandi que luego los capos y narcos de Colombia comenzaron también a utilizar. ¿Qué hizo El Tigre? Vamos a escuchar acá. Es Alejandro Salgado Vega, apodado en el mundo del narcotráfico como El Tigre. La policía cree que es uno de los grandes capos del mercado de la droga mundial. Es español, pero desde hace años controla sus operaciones desde Dubái. Dani Montero, Investigación Noticias 4. ¿Quién es El Tigre? Pues El Tigre se está convirtiendo casi en una leyenda. Hablamos de Alejandro Salgado. Nació en 1978, madrileño, creció en el mundo delincuencial de la noche de Madrid y la primera vez que es detenido en España es en 2014. Esas imágenes son de la operación en la que es detenido. La banda en la que él presuntamente participaba
Europa tuvo la brillante idea de entrar en el decomiso judicial del puerto de Valencia e intentar robar la droga que la policía ya había decomisado con anterioridad, asociado con otro delincuente al que apodaban el Dragones. El Dragones. ¿Y quién es el Dragones? Pues el Dragones era un alunicero muy conocido en Madrid, le llamaban así por los tatuajes de dragones que llevaba en los brazos. Y oye, lo que me interesa esto es la primera parte. Vamos a escuchar. Es Alejandro Salgado Vega, apodado en el mundo del narcotráfico como el Tigre. La policía cree que es uno de los grandes capos del mercado de la droga mundial. Es español, pero desde hace años controla sus operaciones desde Dubái. Dani Montero. Desde Dubái. ¿Quién ha denunciado una y otra vez que estos señores, esta nueva junta del narcotráfico está desde Dubái? ¿Quién comenzó a denunciar pues los ataques a la fuerza pública desde Dubái? Pues nuestro presidente Gustavo Petro. Él comenzó a mostrarnos esto. Así viven en Dubái capos que estarían financiando el Plan Pistola en asocio con el Clan del Golfo. Estos desgraciados, aquí aparece el señor Tigre dentro de la foto de eso que hace el tiempo y otros narcos más que aquí les voy a tener el nombre. Bueno, aquí está la imagen de uno de los atentados, la visita del presidente a Dubái. Dice el presidente en su momento, es un asesinato sistemático de hijos del pueblo. Llegaremos hasta sus aliados en Dubái. El presidente Gustavo Petro lanzó esa frase el pasado 29 de abril cuando iban 23 policías y militares muertos dentro del plan mal llamado Plan Pistola, que desató la organización criminal del Clan del Golfo desde hace algunas semanas. Bueno, fue por la muerte de este señor que está ahí. Yo siempre digo que lamento la muerte de cualquier persona, sin importar quién sea, porque mientras nosotros nos matamos, estos señores están en Dubái dándose la gran vida. Colombia viene adelantando una estrategia para ubicar y judicializar a quienes el gobierno Petro considera los aliados y financiadores del Clan del Golfo en su arremetida contra la fuerza pública y la población civil. La siniestra asociación, que incluía capos de otras nacionalidades, busca copar militarmente territorios de donde están saliendo los cientos de toneladas de cocaína que envían a Estados Unidos, Europa, África y ahora a Australia, en embarcaciones de gran calado y en narcosubmarinos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó se le pidió a Emiratos Árabes sellar un intercambio de información secreta para neutralizar a narcotraficantes que permanecen en el pequeño principado de Dubái. ¿Qué sucede? ¿Por qué cogen para Dubái, profe Dani? Porque allá no hay acuerdos de extradición. Esta gente son criminales, pues no hay acuerdo de extradición, simplemente se mueven como pez por el agua, entran por distintas partes a esta región y allá comienzan, pues llevan plata y allá lo que se necesita es que usted lleve plata, entonces comienzan a darse la gran vida en centricidades en un país lleno de centricidades. Para el presidente Petro es claro que ese lugar se ha convertido en el nuevo centro de la mafia mundial, así es. Además, información suministrada por la propia mafia, que está siendo verificada, señala que en lo que se denomina la Junta Directiva del Narcotráfico tienen asientos capos de diferentes nacionalidades que junto a varios colombianos también buscarían asesinar al presidente Gustavo Petro. Por acá dice, agentes de la DEA están armando un paquete de evidencias para judicializar a varios de esos capos a través de una corte de Texas. Eso implicaría por qué algunos de los mafiosos que llegaron en los últimos años a Dubái ahora se están yendo para Turquía, incluso con sus familias. Se sabe que están usando pasaportes falsos y aprovechando los niveles de corrupción que hay en Estambul para establecerse allí, al menos mientras baja la presión. Y aquí pues está otro de estos narcos, se llama Julio Lozano Pirateque, y el cual permanece todavía en Dubái. A ver qué tenemos más por acá. Aquí está alias el Tigre. Este es el abogado que expuso la situación donde decía que iban a matar al presidente Gustavo Petro por una información que llegó de un cliente suyo que la información venía de allá de Emiratos Árabes. Pues aquí está el señor Giovanni de Jesús Ávila, Chiquito Malo, que es el jefe máximo de esta estructura. Y además otras cositas más que vinieron pasando, sobre todo con este señor que estamos viendo acá. ¿Saben quién es este señor? Ahora se los voy a mostrar porque ese señor Pedro Aguilar, Hernando Sánchez, perdón, si mal no estoy, Hernando Sánchez, Pedro Aguilar, este señor Pedro Aguilar, un esmeraldero, tiene mucho que ver con esto también. Y aquí como que se evidencia un poquito más las cosas. El diario La Silla Vacía lo
muestra de la siguiente manera. La DEA está tras capos colombianos en Dubái. El Tiempo publicó detalles de cómo se están moviendo capos aliados al Clan del Golfo, señalados por el presidente Petro como responsable de la ola de asesinatos de nuestra fuerza pública. Dubái ha empezado a compartir nombres de capos o escapos que viven en Dubái a lo que lo frecuentan. Con los ojos de la DEA puestos en Dubái, algunos capos han empezado a migrar a Turquía con todo y su familia y usando pasaportes falsos. Usan vuelos privados para moverse de Abu Dhabi al sur de Francia. Entre los narcos colombianos está un paisa conocido, ahí va el tercero, por favor anótelo, Burger King, así como la empresa de hamburguesa, Burger King. Y Junior Cortés, hijo del narco Chucho Cortés, que fue asesinado en Pereira. Este señor Burger King, comencé a buscarlo por todos lados y no hay datos. Es paisa, es un señor paisa. No se sabe quién es como tal, no hay datos de él, solamente se conoce el alias. O sea, así de complicada es la cosa. Imagínate, es una investigación tan avanzada y que por ahora solamente se conozca el alias de uno de esos narcos de la nueva junta del narcotráfico que quiere asesinar al presidente Gustavo Petro. Y bueno, continuamos por acá. Además de eso, también está la ruta para llegar a Dubái. Sería un vuelo por Venezuela con escala en Turquía. Los narcos colombianos serían parte de una junta de mafiosos que incluyen a la mafia albana. Ya acabé de mostrarle el señor albano que fue capturado o que inició el narcotráfico, fuertemente y estructurado en Ecuador. Este señor ya fue capturado. Esa sería la noticia. Al narco español Alejandro Salgado Vega, alias el Tigre, también le monta el Tigre, un capo centroamericano, y aquí viene el cuarto, el señor alias Java, y otros dos como alias Esparta, el quinto, y Lebrón o 33. De estos señor Esparta y Lebrón prácticamente no hay información en las redes, al igual que Burger King, esperando que aparezcan los nombres como tal, pero ya con el alias se tiene muchísima información porque más temprano que tarde, se llega a la información relevante. Y bueno, continuamos un poquito más adelante, porque ¿quién es Hekica, el albanés que lidera la banda y que fue capturado en Emiratos Árabes? Ya fue capturado. ¿Dónde fue capturado? En esta zona. Es decir, este operativo en conjunto ya inició. Inició el gobierno español, ecuatoriano, colombiano, todos están trabajando en contra de esto. Este señor fue capturado afortunadamente y pues detrás de él van a venir varias capturas más. Aquí está este señor sentado con personalidades del Ecuador y en este caso está sentado con Rubén Chérez, un difunto. Este señor fue asesinado, y también pues con el cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y se dice que Lasso pues logró que estas personas salieran ilesos en muchos procesos y que no les pasara absolutamente nada. Las autoridades ecuatorianas colocaron a Hekica en la cúspide de una red jerárquica compuesta por ciudadanos de distintas nacionalidades encargados de tareas logísticas, operaciones de tráfico y mecanismos de corrupción portuaria. El grupo habría utilizado el método conocido como gancho ciego, que es donde contaminan las cargas. Aquí en Colombia pasa muchísimo, cada rato en Santa Marta y en Cartagena caen este tipo de alijos. El 6 de febrero de 2024 se ejecutó una operación binacional entre Ecuador y España que incluyó más de 50 allanamientos simultáneos en ambos países. Fue una de las acciones más amplias contra el crimen organizado vinculada al caso denominado Mampa. Aunque más de 30 personas fueron detenidas, Hekica se logró escapar. ¿Se fue para dónde? Para Turquía, iniciando una fuga que lo llevó por distintos destinos hasta su arresto en Emiratos. Allá fue capturado este señor. Bueno, continuamos porque acá les voy a hablar específicamente de más nombres. Este señor que ustedes ven acá fue uno de los iniciadores de esta junta del narcotráfico. Este narcodifunto que usted ve aquí ya no está, pero este señor inició con todo este cuento. Vamos a ver, dice: cúpula de la mafia, narcos colombianos se apoderan de Dubái en las sombras. La notariedad de esta junta directiva de la mafia aumentó recientemente cuando el presidente colombiano Gustavo Petro reveló un complot en su contra, supuestamente planeado por disidencias de Iván Mordisco y este grupo criminal que opera desde Dubái. Repito nuevamente, no es que directamente ellos tengan, y es más, en la misma farsa le va a desmentir al presidente,
Ellos no tienen que ver en cierta medida con el asesinato, pero sí manejan la logística para que esto se dé. Entonces sí tienen que ver, no sean sinvergüenza. No lo están organizando, pero ponen gente, ponen las rutas, ponen todo para que las cosas se den. Entonces sí están inmersos en eso. Supuestamente planeando unas disidencias de Iván Mordisco y este grupo criminal que opera desde Dubái. Uno de los primeros en formar parte de esta junta fue Luis Caicedo, un capo asesinado, que junto con figuras como Daniel El Loco Barrera, Claudio Silva, Otalora y el narcoesmeraldero Julio Lozano Pirateque, tomó decisiones cruciales sobre quiénes podían traficar. El que a ellos no le caía bien, que no estaba cumpliendo con la norma, le daban tostarina. Con el paso del tiempo, la composición de la Junta se diversificó, incorporando a nuevos y poderosos miembros, entre ellos un multimillonario salvadoreño conocido como Java. Ahí está, ya Java lo habíamos mencionado, hace parte de los internacionales. Este señor tenía un caballo que costaba, de paso fino, que costaba $2 millones. Una bobadita, un caballito de eso. Le da un cólico y se perdieron $2 millones. Junior Cortés, este es otro. Este no lo habíamos mencionado, hijo de Pucho Cortés, sí, un narco asesinado en Pereira por el Clan del Golfo, lo que llevó a su hijo a establecerse en el lujoso Emiratos Árabes. Asesinan al papá en Pereira y este muchacho se va para Dubái allá a protegerse. Otra figura clave en esta red es un poderoso capo paisa conocido como alias Burger King. La Fiscalía colombiana estuvo investigando su paradero, pero el FBI ya confirmó que fue uno de los pasajeros de un vuelo desde Caracas a Dubái. Allá están toditos, es decir, que para cogérselo, tírenle una bomba a Dubái y los coge a todos. Seguimos por acá. Narco esmeraldero Julio Lozano Pirateque, ya lo habíamos mencionado ahí atrás, alias Patricia, quienes solicitaron papeles y abrió empresas en Dubái tras la muerte de su socio Luis Caicedo. Vamos a hablar. Caicedo fue asesinado el 16 de julio de 2021 después de abandonar a sus escoltas para reunirse con un conocido en Bogotá, tras lo cual la región esmeraldera de Muso, Boyacá, se vio envuelta en una nueva guerra por la disputa de propiedades. ¿Cómo así? ¿Qué pasó ahí? Pues esta disputa, esta lucha que se registró, recuerdan aquel asesinato cinematográfico en Bogotá de un esmeraldero que lo mataron con una Franco. Pues justamente nace de esta lucha. Este conflicto pudo haber sido un factor en el asesinato de Juan Sebastián Aguilar, ese señor Aguilar que más atrás le mencioné, ya vamos a hablar de él. Alias Pedro Pechuga, que fue abatido por un francotirador el 7 de agosto del año pasado, en una excelente y lujosa casa. Este señor acababa de tener viajes internacionales por Estados Unidos y adivine por dónde más. Sí, señor, fue a Dubái. Allá tienen que ir todos. Ya no tienen que subir a las montañas de Colombia, sino que irse un momentico a pasear a la lujosa Dubái. Esto lo empezó revelando la revista Raya y quiero tomar aparte de la revista Raya para que usted vaya entendiendo también varias partes de aquí. Distintos personajes que se mueven como prósperos empresarios en el mundo, que han sido fichados por las autoridades como narcos invisibles, están detrás de la ahora famosa organización criminal conocida como Nueva Junta del Narcotráfico, a quien el presidente Petro le atribuyó parte del plan para atentar contra su vida. Actualmente, la nueva Junta del Narcotráfico está liderando una guerra de alto perfil donde confluye el tráfico de droga, el lavado de activos y la disputa que empezó hace casi 2 décadas por una empresa esmeraldera. Sin embargo, ha trascendido que se trataría de la misma organización vinculada a la antigua guerra de esmeralderos que se trasladó a Bogotá con cinematográficos atentados. El caso más reciente ocurrió hace 2 semanas. La víctima fue el empresario boyacense Juan Sebastián Aguilar. Ahí está la fotico del señor Aguilar. Según han informado algunos medios de comunicación, la orden para asesinar al empresario de la Esmeralda se dio desde una cárcel de Estados Unidos con la aprobación de escapos radicados en Dubái. Aguilar, según su registro migratorio, había estado recientemente en Emiratos Árabes y en Estados Unidos. Una fuente le dio algunos nombres al periódico El Tiempo. En Dubái está alias Burger King, que nadie sabe quién es, un capo nacido en Armenia que maneja rutas por Urabá, Panamá, hacia Europa y Estados Unidos, y alias Java, que maneja puertos en Panamá. Java sería uno de los llamados narcos invisibles que huyó del país cuando fue puesto en evidencia. Sus socios serían los extraditados Víctor Mosquera y Juan David Polgarín. Sus socios están extraditados.
El clan de Pedro Nel Rincón Castillo, alias Pedro Orejas, aquí está el señor Pedro Orejas, narco señalado de asesinar al también esmeraldero Miguel Pinilla en 2008, estaría detrás del crimen de Aguilar y una decena más en Bogotá. Uno de los nombres mencionados en este expediente es Julio Lozano Pirateque. Ya lo habíamos mencionado y visto la foto por allá atrás, quien actualmente se encuentra en Dubái. El Centro de Planeación y Organización de la nueva Junta del Narcotráfico estaría en Emiratos Árabes, según se ha podido rastrear desde Colombia y Estados Unidos. Vea cómo pasan estos narcos y ahí es donde usted se tiene que pellizcar. Porque si estos locos están sabrosos allá en Dubái dándose la gran vida, usted está en el monte quemándose y arriesgando su vida. Julio Alberto Lozano Pirateque es un viejo conocido del mundo de la mafia, señalado como un destacado narcotraficante del llamado Cartel de Bogotá, un grupo de narcos invisibles que permaneció en la sombra durante una década. Lozano Pirateque fue socio del asesinado Luis Caicedo, alias Don Lucho, y del extraditado Daniel El Loco Barrera, quien fungía como la cara militar de la organización. Tanto Lozano como Luis Caicedo negociaron en los Estados Unidos y pagaron pues poquitas penas, y ambos recobraron la libertad y además que fueron a hacer esos bandidos, lo único que saben hacer, volvieron nuevamente al mundo del narcotráfico. El narco Julio Lozano también se le señaló en su momento de ser el financiador del narcolaboratorio hallado, ojo con esto, en la finca del embajador del gobierno de Iván Duque, el señor San Clemente. Ahí está, todo está relacionado y vinculado. Ya saben por qué esta junta creció y se fortaleció más en los últimos 4 años en el gobierno del señor Iván Duque. La molestia de los capos. Ojo, ¿por qué quieren matar a Petro? Aquí está la respuesta. La molestia de los capos estaría relacionada con el incremento de operaciones certeras contra el narcotráfico en algunas zonas del país, donde la droga se ha movido históricamente fácil hacia Estados Unidos y Europa. Esa es la realidad. Petro se ha vuelto un dolor de cabeza para los narcos de esta red de la nueva Junta Internacional de Narcotráfico. En medio de esta amenaza de atentados contra el presidente, el viernes pasado la policía nuevamente sorprendió con el allanamiento a una vivienda en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, y encontró una maqueta del Palacio de Justicia donde funcionan las altas cortes del Estado colombiano. En el hallazgo encontraron 17 paquetes de explosivos R1, munición y armas de largo alcance. ¿Recuerdan esas armas? Creo que por acá están. Veanlas, aquí están. Era una arma, un fusil modificado para largo alcance, tenía vista telescópica, mejor dicho. Toda la tecnología usada para quitar del medio al presidente Gustavo Petro. Se cree que este hallazgo estaría relacionado con el plan para atentar contra la vida del presidente Gustavo Petro, pues se trataría de las manos de la mafia más dura de Colombia detrás de desestabilizar la justicia y el poder ejecutivo. Se cree que el ataque iba a ser conjunto tanto a las esferas de la justicia como al mismo presidente. Embajada de Estados Unidos y Embajada de Francia. ¿Eso para qué? Para decir que el ataque pues no solamente era para el presidente o que el presidente lo había orquestado. Algo así tenían planeado, no le salió. Afortunadamente la inteligencia de nuestra policía logró que esto no pasara. Y seguimos por acá. Bueno, dentro de estos capturados, además está uno que nos interesa muchísimo. Catalogado como de los narcos más poderosos de los últimos años en Colombia, en 2023 la policía junto con la Agencia de Control de Drogas DEA de los Estados Unidos y la Fiscalía ejecutó una ofensiva que dio como resultado la captura de este hombre y dejó al descubierto los tentáculos que había extendido por el continente. ¿De qué hombre le estoy hablando? Él se llama Freddy Rodney Acosta Espinosa. Guárdelo, este sería el 7º, alias Carlos o el Señor. Señalado cabecilla de una estructura criminal que tenía una ruta de exportación de cocaína. ¿Hacia dónde? Dígalo usted. Hacia Ecuador. Ahí se conecta con el Señor de Albania. De acuerdo con las autoridades, alias el Señor además era el encargado de la producción de estupefacientes en laboratorios clandestinos ubicados, ¿dónde, mi gente? En la frontera con Ecuador. Nariño, Cauca y Putumayo, donde está al frente, ¿qué? Frente 38 de la FARC, de alias Mordisco, y que le vendía la droga a esta oficina de o junta del narcotráfico. Por eso el presidente en su momento los vinculó, porque sí tienen relación, son socios uno con el otro. Poseía los contactos en Ecuador, desde donde se sacaba el estupefaciente,
por la costa del Pacífico para ser llevado hacia los países de Centroamérica y los Estados Unidos, dijo la policía al momento de su captura. Ahí están estos señores, véanlos, los capturados. Desde aproximadamente 2017, una investigación llevada a cabo por autoridades del orden público de los Estados Unidos identificó una organización que operaba a lo largo y ancho de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica y que era responsable de la importación de grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos. La red usó diversos medios para fabricar, adquirir, almacenar, transportar y distribuir cocaína por vía terrestre, marítima y aérea. Por lo general, la cocaína es originada ¿de dónde? De Colombia, de las montañas de Colombia, donde es fabricada, procesada y empaquetada en laboratorios clandestinos de drogas. También se resaltó que los miembros de la organización contrabandeaban las ganancias obtenidas de las drogas desde los Estados Unidos de regreso a México, Colombia y otros lugares y a través de dichos países y lugares. ¿Cómo así? Entra en juego el contrabando. Por eso el presidente habla tan claro de que lo que ha acabado en este país la industria es el narcotráfico, porque el contrabando, esa medida desleal que mientras una familia, una empresa, unos amigos se unen a crear empresas, a luchar y a sudar por sacar adelante estos negocios, estos desgraciados tienen estos impulsos malignos de plata inyectada donde pueden hacer y deshacer y bajar los precios y hacer promociones que compitiendo legalmente las personas jamás les van a lograr alcanzar. Así han acabado con la industria de este país, con la industria de Latinoamérica a peso de narcotráfico. Y bueno, avanzamos porque entramos en un nuevo tema, la parte del contrabando. Les recuerdo que le hablé de Papá Pitufo, pues vamos a hablar mejor de no el Papá Pitufo, sino otro Papá Pitufo que tiene mucho que ver. Freddy Roney Acosta Espinosa, alias Carlos el Señor, ya se lo había mencionado, cabecilla de una estructura criminal encargada. Profe, ¿pero por qué lo menciono otra vez? Porque este man tiene mucho que ver con la fiscalía, tiene mucho que ver con Mancera y con Pachito Malo. Ya les digo, vamos a avanzar, no se preocupe, quédese aquí y continúe, comparta este contenido, no se le olvide para que muchas más personas se enteren de lo que está sucediendo. Las investigaciones de las autoridades arrojaron que esta persona además era quien poseía los contactos en Ecuador y desde ese país sacaban el estupefaciente por la costa del Pacífico hacia países de Centroamérica y los Estados Unidos. Por acá, las autoridades reportaron la captura del ciudadano albanés, este es otro, Saimi Clodian, alias el Gringo, quien tenía la función principal de recibir dinero producto de las ventas de cocaína en los Estados Unidos y ocasionalmente en Europa para lavarlo y enviarlo a la organización criminal en Colombia. Estos albaneses vinieron acá a hacer su agosto. ¿Sabes qué es lo más que hay que resaltar de esto? Que estos señores en Albania no tienen un solo proceso judicial de ningún tipo. Vienen a hacer daño a países ajenos literalmente. Y bueno, ahora sí vamos para la partecita que me interesa a mí, que nos vincula directamente con la fiscalía. Durante la audiencia en la que enviaron a la cárcel a alias Pacho Malo, la fiscal Diana Mojica llamó la atención sobre un elemento indicativo de que Pacho Malo sí se encontraría relacionado con una red criminal que le permite tener otros ingresos económicos, pues no es normal, ni siquiera plausible, que una persona con esos ingresos de sueldo técnico investigador del CTI de 2.700.000 mensuales, padre de 4 hijos, reporte tantas salidas del país a tantos destinos, incluso a Europa y Centroamérica. Explicó la fiscal. Incluso Pacho viajó en más de 10 ocasiones. ¿A dónde? A Panamá. Allá estaba su amigo Java, de la misma organización, haciendo sus negocios. En viajes que coincidieron con visitas de otros miembros de la red contrabandista a ese país. Vamos a ver, aquí está Pacho Malo, dándose la gran vida, mejor dicho. Lidy María Suaza es la misma mujer que apareció junto a Pacho Malo en la primera fotografía de la revista Raya, que la revista Raya reveló, la cual estaba adjunta con el informe judicial suscrito por los investigadores de CTI Fabio González y el asesinado Mario Fernando Herrera, quienes delataron sus nexos con una banda del narcotráfico de la cual haría parte. Ese informe precisamente es del que la hoy fiscal encargada Marta Mancera negó su insistencia para desacreditar las investigaciones de los 2 funcionarios mencionados, quienes terminaron perseguidos judicialmente. Así actúa esta gente.
Fueron por Pacho Malo, investigaron a este señor, los nexos con narcotráfico y con la contrabando, y terminaron ellos siendo perseguidos judicialmente por la señora Marta Mancera. Aquí está uno de los negocios de este señor Pacho Malo, que prácticamente lo sustentaban con contrabando. Así, un negocio redondito, traía el contrabando y lo vendía en su tienda de bebé. Y aquí está Pacho Malo en un paseíto con su esposa, su concuñado, su cuñada por allá. ¿En dónde? En Ecuador. Bueno, va la cosa teniendo sentido, verás. Este es otro negocio con más de 30 trabajadoras que la hermana, la cuñada de Pacho Malo tenía. Estos negocios que eran negocios pequeños y al final, bueno, este señor tiene 2 mujeres. Pacho Malo está su segunda esposa que también es funcionaria del CTI. Esta información llegó a la hoy fiscal general Marta Mancera desde marzo de 2021 por el relato de los agentes encubiertos Fabio González y Pablo Bolaños, pero la respuesta de Mancera, ojo con esto, según los agentes, fue desatar una persecución judicial contra ellos, mientras que encubrió y protegió a Pacho Malo, quien, en lugar de ser investigado, fue ascendido poco después de esos señalamientos. Qué cosa más linda. La fiscalía solo tomó cartas en el asunto una vez el escándalo estalló por las investigaciones del periodista Daniel Coronel y de la revista Raya, cuando ya había transcurrido más de 2 años y 7 meses desde que Mancera recibiera la información sobre las andanzas corruptas de Pacho Malo. Lo encubrió. De hecho, las evidencias que hoy tiene la fiscalía contra alias Pacho Malo por su presunto vínculo con contrabandistas datan de 2015, 2016 y 2017. Es decir, fueron delitos cometidos de manera continua por lo menos desde hace 9 años, cuyas pruebas durmieron en expedientes y archivos de esa institución durante 10 años, pasando por manos de varios fiscales sin que ninguno realizara acciones para impedir que Pacho Malo siguiera ejecutando presuntos actos delictivos desde su posición de poder al interior de la fiscalía. Todo esto sucedió en el mismo periodo en que ¿quién? En que Marta Mancera fue directora de fiscalías del Valle del Cauca, con oficina en Buga y superior jerárquica de alias Pacho Malo. Esta señora encubrió al señor Pacho Malo literalmente. Y bueno, vean, vamos por acá porque eso no se queda ahí. La abogada aclaró que no tenía ningún conocimiento de que Hernández, recuerdan Daniel Hernández que estalló ese escándalo también, que uno de los fiscales que encubrió todo este caso, hiciera parte de esta red, pero que ella le había tratado de entregar información sobre el involucramiento de la actual vicefiscal Marta Yanet Mancera en una red, ojo, que estaba moviendo fichas para favorecer a los supuestos narcofiscales de Cali y el Valle. Así es, mi gente. No es la primera vez que García se refiere con graves acusaciones en contra de la vicefiscal Mancera. El 30 de abril de 2021, Caracol Radio reveló que la misma abogada ya había informado de los presuntos intereses de la vicefiscal en los supuestos narcofiscales del Valle y de su relación con otra fiscal llamada Ana Victoria Nieto, esta señora que llevaba como 20 años en la fiscalía, si mal no estoy, y que fue procesada y judicializada, era amiga íntima de Marta Mancera y la tuvo encubriendo por muchos años hasta que ya no pudo encubrirla más. Lo que se dice acá en Cali es que ellas dos son muy amigas y la doctora Marta Yanet a toda costa quiere que la doctora Ana Victoria quede en limpio y que no le pase nada. Vamos a escuchar lo que dice. Ellas dos son muy amigas y la doctora Marta Yanet pues quiere a toda costa que la doctora Ana Victoria quede en limpio y que no pase nada. Entonces me imagino que, pues quieren que no esté, esa es la situación. Y que detrás de todo este tringuiringuis, porque capturaron también, sé que capturaron a unos policías, porque los abogados de esos policías hay unos que son conocidos míos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Fácil, te lo pongo fácil. Hay una red de narcotráfico. Esa red es muy conocida, desde hace mucho. Existe, viene desde capos viejos que han pagado cárcel y han vuelto a delinquir. Pero eso solamente ha sucedido si dentro de la fiscalía, como lo dice el presidente en el primer trino, dentro de la fiscalía, dentro del CTI, dentro de la policía, de las instituciones estatales, hay vínculos con estos narcos. Y aquí tenemos a quien se ha encargado de eliminar sistemáticamente investigaciones en contra de esos narcos invisibles. Los han vuelto invisibles, ellos no son invisibles. Los han vuelto invisibles desde la misma fiscalía. Vamos a leer.
Los eslabones del narco en Buenaventura que estarían encubriendo la vicefiscal. En un reporte elaborado antes de morir, un agente encubierto del CTI descubrió que el tercero de una red que había infiltrado en el Valle del Cauca era el temido Francisco Martínez Ardila, alias Pacho Malo, director de la entidad judicial en Buenaventura, y que la señora Mancera lo colocó de director ahí. De haber tenido más tiempo de vida y probablemente más apoyo institucional, el investigador encubierto Mario Herrera Aparicio habría llegado a la identidad de el ingeniero, y aquí aparece el octavo capo, el ingeniero. Si nos metimos a Pacho Malo y a Mancera serían 10. El ingeniero, el narco con el que Francisco Javier, es decir, Pacho Malo, trabaja a la sombra, según lo reportó el mismo Herrera. En 2003, Cuestión Pública le puso nombre y el rostro al capo, descubriendo al Inge, un narco que no era un profesional en ingeniería, sino más bien un tecnólogo en obras civiles. Ojo, que esto es para que usted se vaya de para atrás. Su nombre es Edgardo Sánchez Arcos, quien además de dirigir una vasta red criminal que controlaba toda la cadena del narcotráfico de drogas, bastante sofisticada, era un asiduo contratista del Estado que negociaba diversas obras públicas. Incluso esta redacción descubrió que uno de sus contratos fue financiado por los Estados Unidos, USAID. Sí, señor, el man dirigió la aplicación de recursos de USAID en el Valle, mientras autoridades de ese país le pisaban los talones. Pacho Malo, a quien el agente del CTI asesinado descubrió como temido en su reporte, no era el único funcionario activo del Estado al servicio del ingeniero o el Inge, pero sí era clave. Cuando se le acercó por primera vez a Herrera, quien actuaba como agente encubierto fue en Cali, y lo hizo ofreciéndole un portafolio de servicios de contaminación de contenedores a los puertos de Centroamérica y Europa. Que el CIP tiene manejo total en el puerto con los policías y agentes, y que labora dentro del puerto, que le ofreció material clorhidrato de cocaína a 3,5 millones cada kilo de clorhidrato, muy por debajo del valor en el mercado, debido a que después que hacen las incautaciones se hurta algunos kilos de alijo incautado, y en la destrucción de la misma también se hurta otro, y a través de la modalidad del cambiazo, detalló Herrera en su informe. Es decir, el man iba, por ahí muchos me preguntan, profe, ¿qué hacen con la droga? Pues vea, Pacho Malo guardaba parte de ella. Esa es la verdad. Entonces, aquí tenemos toda una red que nace en el gobierno, que nace en el Estado, que nace en el Estado narcoterrorista, narcoestado, como decía el señor Chávez. Decía que Colombia era un narcoestado, y justamente es por esto. Todas las instituciones del Estado están inmersas en el narcotráfico, están inmersas en los recursos que genera el narcotráfico. Según fuentes consultadas por Cuestión Pública, quien habría ayudado a encubrir al director del CTI en Buenaventura tras el escandaloso informe de la red narcocriminal fue la vicefiscal Mancera. Mancera, tienes el agua lejos y estás poposeada. Esperemos que la justicia al fin te alcance, mujer. El portal de contratación del Estado, SECOP, no olvida que el Inge fue quien estructuró parte del alumbrado navideño de los jamundeños, el que entregó insumos en la cárcel de mujeres de Pereira y las alcaldías de Tuluá, Toribío y Envigado, el encargado de hacer reparaciones locativas en la clínica de la Policía del Valle, y el elegido para recuperación de redes de alcantarillado en Finlandia, Quintío. El man era un supercontratista, el Inge. Contrataba, y cómo le caían las contrataciones tan fácil no se sabe, pero se está investigando cómo estas alcaldías le entregaron a este narco invisible todas estas licitaciones. El Inge hoy está siendo judicializado, y pues este man, además de eso, no ha querido hablar. Tiene que hablar, tiene que echar por delante a cada uno de estos. El Inge, investigado por la Fiscalía, ha señalado documentos reservados como el cerebro de una organización que controlaba laboratorios de producción de cocaína en Barbacoas, Nariño, Caloto, Cauca y la zona de alta de Jamundí Valle, y también contrató con la seccional de sanidad de la Policía del Valle el reclusorio de mujeres de Pereira o la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero, bajo la batuta de la gobernación del Valle del Cauca. Este man
se movía entre todos los políticos, entre todas las alcaldías, todos le entregaban contratos. Eso hay que investigarlo, no puede quedar así. Además de que dirigía a Pachito Malo y Pachito Malo estaba protegido por Mancera. Blanco es, frito se come, saque usted sus conclusiones. El presidente Gustavo Petro dice o no dice la verdad. Todo lo que está sucediendo en este país, el presidente lo tiene entre mente. Voy a volver a leer con lo que inicié. Esto se llama la Junta del Narcotráfico con sede en Abu Dhabi. Controlan la red de fiscales y a través del CTI, el puerto de Buenaventura, son autores del asesinato del fiscal paraguayo, sí, porque este hombre justamente estaba investigando esto, toda esta red, y lograron encubrir los autores intelectuales del asesinato en la fiscalía. Han buscado asesinarme sin éxito y no lo van a lograr porque el pueblo colombiano protege a nuestro presidente y Colombia necesita un cambio y alejarse de esta economía narco, de esta cultura narco que tanto daño nos ha hecho. Mi gente, ha sido todo por hoy. No olvide compartir para que más personas se informen y tengan presente que nuestro presidente sigue en riesgo, es la realidad. El presidente Gustavo Petro sigue en riesgo su vida porque el trabajo que está haciendo está dañando la economía y la cultura narco. Ellos allá en Medio Oriente pasándosela bien y la gente acá matándose uno con el otro. Basta ya. Debemos cambiar como país, debemos cambiar como nación, debemos construir entre todos una mejor Colombia. Chao, chao, mi gente. Nos vemos a la próxima. El profe Dani, un profe al Senado. Educación, experiencia, humanismo.